Un chico negro salva a la esposa embarazada de un millonario durante un vuelo. Lo que pidió a cambio hizo llorar al millonario. E35, 000, pies sobre el Atlántico. Mientras el cielo nocturno se extendía infinito más allá de la ventanilla ovalada, Alejandro Torres estaba seguro de dos cosas. La mujer 3 filas más adelante se estaba muriendo y todos en ese vuelo buscaban ayuda en la persona equivocada. Ella no puede respirar. Por favor, alguien ayúdela. El grito desesperado cortó el zumbido constante de los motores como un cuchillo que rasga la penumbra de la cabina. Las azafatas corrieron, sus rostros intentando mantener la profesionalidad, aunque la marea de pánico crecía. Un hombre de cabello plateado, con traje impecable, se inclinó sobre una mujer elegante con un embarazo avanzado. Sus labios ya habían adquirido un tono azul alarmante. Soy administrador financiero. No, médico, gritó el hombre hacia una azafata que forcejeaba con el botiquín de emergencia. Debe de haber un doctor en este vuelo. Su voz se quebró de miedo mientras apretaba la mano de su esposa, sus dedos entrelazados, la mano de ella pálida y floja, la de él temblorosa, con la alianza, brillando tenuemente al sacudirla. Alejandro observaba su cuerpo adolescente de 17 años rígido en la duda. La tripulación llamaba una y otra vez a un médico, sus miradas recorriendo con desesperación la cabina de primera clase. Pero deslizándose por las filas estrechas donde él estaba sentado, él sabía la razón. Nadie esperaba que un chico negro con vaqueros gastados y una sudadera descolorida tuviera la respuesta, pero Alejandro sabía exactamente qué le ocurría a aquella mujer embarazada. Ya lo había visto antes. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados, especialmente la del millonario, quien más tarde admitiría que habría entregado cualquier cosa con tal de salvar a su esposa y al hijo que aún no había nacido. Lo que nunca imaginó fue lo que el muchacho pediría a cambio, una petición tan inesperada y profunda que lo hizo arrodillarse entre lágrimas, enfrentándose a prejuicios que había enterrado toda su vida y jamás se había atrevido a reconocer. Esta es su historia. Si te interesa, suscríbete al canal para no perderte relatos llenos de fuerza sobre conexiones inesperadas que transforman la vida para siempre. 8 horas antes, Ricardo Herrera había descendido de un reluciente Bentley negro, apoyando sus pies sobre el cemento húmedo frente a la terminal internacional del JFK. Sus zapatos italianos valían más que lo que muchos ganaban en una semana. A los 58 años, irradiaba la confianza serena de un hombre que había construido un imperio desde cero. Acostumbrado a que todas las puertas se abrieran a su paso, ese día, sin embargo, toda la riqueza y el poder parecían vacíos, mientras ayudaba con ternura a su esposa a bajar del coche. Despacio, amor, susurró, envolviendo su cintura con un brazo protector. A los 43, Catalina Herrera seguía siendo deslumbrante. El embarazo le otorgaba un resplandor suave que dulcificaba sus rasgos elegantes. Su melena rubia enmarcaba un rostro habitual en las páginas sociales de eventos benéficos, pero aquel día, la preocupación surcaba su frente. Estoy bien, Ricardo aseguró, colocando la mano sobre su vientre redondo. El doctor Morales dijo que volar en el segundo trimestre es seguro. La conferencia en Londres es importante y quiero estar allí cuando recibas tu premio. Ricardo asintió, aunque en sus ojos brillaba la inquietud. Tras 3 abortos y años de tratamientos de fertilidad, este embarazo era un milagro. Con 28 semanas, recién se atrevían a tener esperanza. Primera clase, coche privado en Londres y un médico de guardia, repitió Ricardo, para tranquilizarla y tranquilizarse a sí mismo. Siempre tan previsor, bromeó Catalina con ternura. Esa es la razón por la que te darán el premio humanitario del año. No. Mientras el chofer descargaba su equipaje Tumi perfectamente combinado, nadie reparó en el taxi amarillo que se detuvo detrás, ni en el adolescente delgado que salió con una mochila raída, contando billetes arrugados para pagar la tarifa. Alejandro Torres frunció el ceño al entregar casi todo lo que le quedaba. El trayecto desde el apartamento de su abuela en Harlem hasta el aeropuerto costó más de lo previsto. Guardó el último billete de 20 en una billetera vieja, el dinero de emergencia, que su abuela insistió en que llevara. Los vas a dejar boquiabiertos. Cariño, le dijo ella esa mañana, con manos temblorosas acomodándole el cuello de la camisa. A sus 73 años, Isabel Torres seguía siendo la mujer más fuerte que él conocía, aunque dependiera ya de un tanque de oxígeno y la mayor parte de sus ingresos se fueran en medicinas.
Esos doctores del prestigioso programa en Londres verán lo que yo siempre he visto en ti. Alejandro solo asintió, tragándose la emoción. No le había dicho que la beca de los Young Medical Achievers International cubría solo una parte. El resto, pasaje, alojamiento y comida, provenía de años de ahorrar en cumpleaños, de trabajos a medio tiempo y de la pequeña póliza de seguro de vida que dejó su madre cuando murió de cáncer de mama 3 años atrás. Ese viaje lo era todo. Futuro, sueños, la posibilidad de sacar a su abuela del pequeño apartamento de una habitación con calefacción defectuosa y ascensor roto que ella ya no podía subir. Al entrar en la terminal abarrotada, Alejandro sacó su pase de abordar impreso y buscó la puerta de embarque. El corazón le latía con fuerza entre emoción y miedo. Nunca había volado, nunca había salido de Nueva York y en pocas horas cruzaría el Atlántico para participar en un programa médico que solo aceptaba a 50 estudiantes en todo el mundo. La carta de recomendación de su profesora de biología avanzada lo describía como un talento excepcional, con una comprensión intuitiva de la fisiología humana que no puede enseñarse. Lo que no mencionaba era que esa comprensión había sido forjada por la necesidad de sobrevivir. Alejandro se había convertido en el principal cuidador de su abuela, aprendiendo a controlar la EPOC, a detectar signos de insuficiencia cardíaca congestiva y a manejar un régimen complejo de medicamentos. A los 16, podía tomar signos vitales como un estudiante de enfermería y conocía de memoria todas las contraindicaciones de cada frasco en su botiquín familiar. Al abrirse paso entre la multitud de la terminal, no pudo evitar notar las miradas cautelosas, cómo la gente se apartaba a su paso y cómo los guardias de seguridad lo seguían con la vista. La manera en que las madres apretaban a sus hijos un poco más cerca de sí. Alejandro ya estaba acostumbrado a eso. Una danza inconsciente del prejuicio, pero hoy dolía más de lo habitual. Hoy debía ser un día de esperanza. Un día en que lo reconocieran por su inteligencia y no por su apariencia. Absorto en sus pensamientos, casi choca contra un carro de equipaje que un empleado de la aerolínea empujaba apresuradamente. Alejandro se apartó a un lado y alcanzó a ver a la pareja que ya había notado afuera. El hombre de traje caro acompañaba a su esposa embarazada al mostrador de primera clase. Los empleados reaccionaron de inmediato, atendiéndolos con diligencia. Alejandro miró un momento y luego volvió a la larga fila de clase económica, sin sospechar que pronto sus caminos se cruzarían en las circunstancias más dramáticas. En la sala VIP, Ricardo Herrera revisaba correos en su teléfono mientras Catalina hojeaba una revista para embarazadas. Los sillones de cuero y la luz tenue creaban un capullo de privilegio, aislándolos del bullicio de la terminal. Otra vez Braxton Hicks, murmuró Catalina, molesta, llevando la mano a la cadera. Últimamente me dan con más frecuencia. Ricardo levantó la vista de inmediato. ¿Quieres que llame al doctor Morales? Catalina sonrió para tranquilizarlo. Es completamente normal. Ricardo, ¿recuerdas lo que dijo la instructora de preparación al parto? Solo es el cuerpo ensayando. Ricardo asintió a regañadientes y volvió al correo. Aunque su mente ya estaba dividida, el grupo financiero Herrera estaba finalizando su mayor proyecto benéfico, un centro médico en Ruanda que atendería a miles de pacientes necesitados. ¿Ese proyecto le había valido a Ricardo el premio humanitario? Aunque jamás admitiría que todo había comenzado como una estrategia fiscal sugerida por un asesor financiero, lo que empezó como un movimiento astuto se había convertido en algo real, sobre todo después de que Catalina se involucrara. Ella se entregó al proyecto con pasión genuina, quizás para compensar el vacío de un hogar sin hijos. Señor Herrera, se acercó con cortesía un empleado del salón. Ya estamos iniciando el embarque. ¿Desean que los acompañe a la puerta? Ricardo asintió y ayudó a Catalina a ponerse de pie. Mientras tanto, Alejandro esperaba en la larga fila de abordaje, repasando las tarjetas de notas médicas que él mismo había preparado. Los bordes gastados daban fe de las horas de estudio. Embolia pulmonar, susurró. Síntomas: falta de aire repentina, dolor torácico, taquicardia. Pasó a la siguiente tarjeta, sin imaginar que esa condición pronto dejaría de ser teoría. El proceso de embarque subrayó la distancia entre dos mundos. Los Herrera fueron recibidos con sonrisas deferentes y se sentaron en amplios asientos de primera clase, con champaña para Ricardo y refresco para Catalina. Alejandro, en cambio, se abrió paso, entre el pasillo estrecho de clase económica hasta encontrar su asiento en el medio, atrapado entre un empresario corpulento que reclamaba ambos apoyabrazos y una anciana adormilada junto a la ventanilla.
El avión rodó por la pista y se lanzó al cielo crepuscular. Nadie podía prever que esos mundos separados estaban a punto de colisionar y que los prejuicios se pondrían al descubierto a 35 9 pies, donde no hay dónde esconderse ni a quién pedir ayuda más que unos a otros. 4 horas después del vuelo transatlántico, el cielo fuera de la ventanilla ya había pasado del atardecer a la oscuridad absoluta. La mayoría de los pasajeros se sumía en ese estado suspendido que producen los vuelos largos. Entre la partida y la llegada, entre una vida y otra, las luces de la cabina se atenuaron, el zumbido de los motores arrullaba, y muchos se quedaron dormidos. Alejandro seguía despierto, demasiado inquieto por la entrevista que lo esperaba en Londres. Con cuidado se liberó de los compañeros de asiento que roncaban, se estiró en la parte trasera del avión y repasó sus notas bajo la tenue luz de la cocina. Deberías dormir un poco. Cariño, le sugirió una azafata mayor que acomodaba el carro de bebidas. Su placa decía Gloria y las arrugas de sus ojos se curvaron en una sonrisa bondadosa. Aún queda un largo vuelo por delante. Sí, señora, respondió Alejandro con la cortesía que su abuela le había inculcado. Solo estoy un poco nervioso. Es mi primer vuelo. Vaya, elegir un transatlántico como primer viaje es todo un reto. Rió Gloria. ¿Vas a Londres a ver familia? No, señora, voy a una entrevista para un programa médico para estudiantes de secundaria que quieren ser doctores. El gesto de Gloria cambió levemente. Sorpresa primero y luego calidez. El reconocimiento que Alejandro rara vez recibía de un extraño. Eso sí que es admirable. Mi nieto tiene tu edad y solo piensa en videojuegos. Una luz de llamada se encendió en el panel, interrumpiendo la charla. ¿Deberes me llaman? Seguro en primera clase quieren más champaña. Guiñó un ojo y empujó el carro hacia adelante. Alejandro regresó a su asiento, abriéndose paso entre sus compañeros aún dormidos. Se recostó, pensando fugazmente en los pasajeros de primera clase con asientos reclinables y copas de champaña. Gente como aquella pareja elegante del aeropuerto, ¿de qué se preocupaban ellos? Seguramente no de cómo estirar $20 durante 2 días en Londres hasta que entrara en vigor la beca de comidas. En primera clase, Catalina Herrera se removía incómoda. A pesar del asiento amplio casi plano, no lograba aliviar el dolor persistente de espalda. Todo el día se había sentido algo mareada, pero lo atribuyó al embarazo normal. Ahora, al llevar la mano al pecho, percibió una presión extraña. Ricardo, susurró, sin querer despertarlo si ya dormía. Había estado tan atento, tan preocupado durante todo el embarazo, que ella había ocultado sus molestias para no angustiarlo más. Ricardo despertó de inmediato. Su instinto entrenado por años de sueño ligero debido al trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? No debe ser nada, dijo Catalina, intentando sonar tranquila, aunque la presión en el pecho se intensificaba. Solo un poco de dificultad para respirar. Ricardo presionó el botón de llamada, su rostro reflejando ansiedad, aunque su voz buscaba calma. ¿Podrían traerle un poco de agua a mi esposa? El doctor Morales recomendó mantenerla hidratada. Gloria apareció enseguida. Su sonrisa profesional se desvaneció al ver la palidez de Catalina. Señora Herrera, ¿se siente bien? No es nada. Yo solo. Catalina se detuvo cuando un dolor agudo la interrumpió. Su mano se apretó contra el pecho. En realidad, me cuesta mucho respirar. El semblante de Gloria se volvió grave. Con destreza experimentada, le tomó el pulso. ¿De cuántas semanas está embarazada? 20, ojo, respondió Ricardo. Tenso. Es peligroso. Debemos preocuparnos. Voy a traer el botiquín y a buscar si hay algún médico a bordo, contestó Gloria con calma. Aunque sus pasos rápidos delataban la urgencia, por favor respire lento y profundo. Gloria atravesó la cabina y transmitió un anuncio discreto solicitando ayuda médica. Mientras tanto, la condición de Catalina empeoraba visiblemente. La respiración de Catalina se volvió más dificultosa. El sudor perlaba su frente aunque la temperatura de la cabina seguía fresca. Ricardo murmuró, el miedo evidente en sus ojos. Algo no está bien. ¿El bebé? Ricardo apretó la mano de su esposa y su fachada habitual de serenidad se derrumbó. ¡Ayuda!, gritó con voz que resonó por toda la cabina. Mi esposa necesita ayuda ahora. El alboroto se extendió por el avión, arrancando a los pasajeros de su sueño. En clase económica, Alejandro se despertó con el murmullo y el movimiento de la gente. Alcanzó a escuchar, mujer embarazada, primera clase, dificultad para respirar. Una azafata pasó corriendo con el botiquín de emergencia.
¿Hay algún médico a bordo? L'homme en voz alta, recorriendo con la mirada la cabina de económica, al no encontrar a nadie en primera ni en ejecutiva. Alejandro sintió una oleada fría recorrerlo. Los síntomas mencionados, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, mujer embarazada, golpearon sus recuerdos. Su abuela había pasado por algo similar el año anterior. Aunque sin embarazo, el diagnóstico fue embolia pulmonar, un coágulo en el pulmón. El embarazo aumentaba el riesgo. Lo había leído en los textos médicos. Alejandro vaciló. ¿Quién confiaría en un adolescente? Y si se equivocaba, pero los llamados urgentes seguían resonando. La ansiedad en las voces de las azafatas lo obligaba a actuar. Se puso de pie y levantó la mano. No soy médico, dijo con voz más firme de lo que sentía, pero creo que sé lo que está pasando. La azafata apenas lo miró. Necesitamos un médico. Jovencito, por favor, sientes. Podría ser una embolia pulmonar, insistió Alejandro con más fuerza. Las mujeres embarazadas tienen 5 veces más riesgo. Tiene una pierna hinchada. Le falta el aire al hablar. Esta vez, la azafata se detuvo, sorprendida tanto por sus palabras como por su edad. ¿Cómo lo sabes? Mi abuela lo sufrió el año pasado. Yo la cuidé. Ella tiene EPOC e insuficiencia cardíaca. Las palabras fluyeron mientras Alejandro avanzaba por el pasillo. Si es PE, necesita oxígeno inmediatamente y posiblemente anticoagulantes. Hay aspirina en el botiquín. Un instante de duda cruzó el rostro de la azafata, dividida entre el protocolo y la seguridad con que él hablaba, pero el llamado urgente desde adelante la hizo decidir. Ven conmigo, dijo rápidamente. Pero si te equivocas, entonces rezo porque me equivoque, respondió Alejandro, avanzando, sintiendo las miradas curiosas y escépticas que lo seguían. La escena en primera clase era caos en medio del lujo. Catalina Herrera yacía reclinada en su asiento, el rostro pálido, respirando entrecortada y con esfuerzo. Ricardo estaba a su lado, su rostro convertido en máscara de desesperación. Gloria intentaba colocarle la mascarilla de oxígeno, pero Catalina entraba en pánico, sollozando que aún no podía respirar. Ricardo levantó la vista cuando Alejandro se acercó, sus ojos mezcla de confusión y angustia. ¿Quién es este chico? ¿Dónde está el médico? ¿No hay médico a bordo? Señor, explicó la azafata. Él dice que puede saber qué sucede. Ricardo entrecerró los ojos, observando la juventud, la ropa gastada y el color de piel de Alejandro. Sus reflejos de juicio automático se activaron de inmediato. En circunstancias normales, no le habría confiado ni el pedido de un café. Pero esta no era una situación normal. ¿Qué le pasa a mi esposa?, exigió con voz que era tanto orden como súplica. Alejandro tragó saliva, luchando contra la duda reflejada en los ojos del hombre. Señor, creo que su esposa tiene una embolia pulmonar, un coágulo en los pulmones. Los síntomas coinciden y el embarazo aumenta el riesgo, especialmente en un vuelo. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó Ricardo con desconfianza. Porque cuidé a mi abuela. Ella tuvo lo mismo. Estudio medicina desde los 12 años. Alejandro se inclinó suavemente hacia Catalina y preguntó: Señora, ¿ha sentido dolor o hinchazón en una pierna? Quizá empezó antes del vuelo. Catalina sintió débilmente, señalando su pantorrilla izquierda. Desde ayer, susurró con dificultad. Pensé que era la hinchazón normal del embarazo. Alejandro se volvió hacia Gloria. Necesitamos elevarle la pierna, darle oxígeno. Si hay aspirina en el botiquín, debería tomarla. Ayuda a diluir la sangre. Y revisen si el kit tiene heparina inyectable. Algunos avanzados la incluyen. Gloria miró a su compañera y luego asintió con firmeza. Voy a comprobarlo. María, avisa al capitán que prepare un aterrizaje de emergencia. Ricardo quedó atónito mientras veía al adolescente asistir a su esposa con calma y claridad, explicando cada paso. El coágulo puede formarse en la pierna, explicó Alejandro, señalando la zona inflamada, manteniendo contacto visual para tranquilizarla. A veces se desprende y viaja al pulmón. La aspirina ayudará a que no crezca más hasta que llegue al hospital. ¿Cómo sabes todo esto?, volvió a preguntar Ricardo, aunque su voz ya sonaba más asombrada que incrédula. Alejandro lo miró a los ojos. Porque tenía que saberlo. La vida de mi abuela depende de mí. Luego se volvió hacia Catalina. El oxígeno le ayudará. Señor Herrera, intente respirar despacio, profundo, si puede. En ese instante suspendido,
Mientras el avión atravesaba la oscuridad del Atlántico, un empresario rico observaba a un adolescente negro al que normalmente habría ignorado, y ahora era la única esperanza de salvar a su esposa. Algo se movía dentro de él, difícil de definir pero real. En esa cápsula artificial que era la cabina del avión, las barreras de clase, raza y prejuicio empezaban a resquebrajarse. La voz del capitán retumbó por los altavoces. El avión realizaría un aterrizaje de emergencia en Islandia, el centro médico más cercano adecuado. Cuando la aeronave viró hacia el norte, la respiración de Catalina mejoró un poco gracias al oxígeno y la aspirina, pero su estado seguía siendo crítico. El bebé, sin embargo, mostraba signos de sufrimiento. La frecuencia cardíaca se aceleraba, detectada por el monitor fetal incluido en el kit de emergencia. Durante la siguiente hora de tensión, Alejandro permaneció junto a Catalina, controlando sus signos vitales con los limitados instrumentos disponibles y manteniendo informado en todo momento tanto a Ricardo como a la tripulación. La presencia de Alejandro parecía tranquilizar a Catalina. El pánico inicial, que había empeorado su estado, empezó a ceder. Mi abuela siempre decía que el pánico consume el oxígeno que no podemos desperdiciar. Sonrió Alejandro con dulzura. Hablándole. Así que vamos a mantener la calma juntos. Usted, yo y su bebé. Ricardo, al observar la escena, fue atrapado por un torbellino de emociones. El alivio de que por fin hubiera alguien que supiera qué hacer se mezclaba con la incómoda conciencia de que había despreciado al muchacho al instante, solo por su apariencia. A medida que pasaban los minutos y el estado de su esposa se estabilizaba bajo el cuidado de Alejandro, la gratitud empezó a imponerse sobre todo lo demás. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ricardo, con la voz ronca por la emoción. Alejandro Torres. Señor, gracias. Alejandro, dijo Ricardo. Aunque las palabras no alcanzaban a cargar todo lo que sentía, no sé qué habría pasado si... No me dé las gracias todavía. Señor, lo interrumpió Alejandro con suavidad. Su esposa necesita tratamiento médico adecuado lo antes posible. Y también el bebé. Vaciló un instante y añadió: tenía una entrevista con el programa Young Medical Achievers en Londres, mañana por la mañana. Supongo que ya la perdí. En el rostro de Ricardo cruzó un destello, quizá el reconocimiento de sacrificios que iban más allá de la crisis de su familia, pero no alcanzó a responder porque el avión empezó a descender hacia Reykjavik, devolviendo toda la atención a la preparación para el aterrizaje de emergencia y al equipo médico que aguardaba. Cuando las ruedas tocaron tierra en Islandia, ninguno de ellos imaginaba cómo serían las próximas 24 horas, ni que una propuesta en la sala de espera del hospital cambiaría el curso de sus vidas. La luz fluorescente del Hospital Universitario Landspítali bañaba la sala de espera con un resplandor frío, borrando las diferencias de clase y privilegio que, unas horas antes, separaban a Ricardo Herrera de Alejandro Torres. Ambos se sentaban en las mismas sillas de plástico duro, y el café de máquina en la mano de Ricardo se enfriaba sin que él lo probara. A Catalina la llevaron directamente a urgencias. Al llegar, un equipo de médicos confirmó con rapidez el diagnóstico de Alejandro: embolia pulmonar complicada por el embarazo. El personal quedó impresionado por la intervención oportuna en el avión. El médico principal le dijo a Ricardo que la aspirina y el oxígeno probablemente habían evitado consecuencias mucho peores. Las próximas 24 horas serán críticas, explicó el médico con un inglés marcado pero fluido. Ya hemos iniciado la anticoagulación adecuada y estamos monitorizando al feto muy de cerca. Ella está estable, pero aún no fuera de peligro. En la asepsia de la sala de espera, Ricardo observaba al muchacho sentado a unos asientos de distancia, los hombros caídos por el cansancio. Bajo la luz dura del hospital, Alejandro parecía aún más joven que en el avión, prácticamente un niño. La incipiente pelusa de barba y la seguridad de su conocimiento médico contrastaban con su rostro juvenil. Deberías descansar un poco, rompió el silencio Ricardo. Esta noche no podemos hacer nada más. Estoy bien, señor, levantó la vista Alejandro, con ojeras marcadas. Solo quiero saber que ella estará bien. Ricardo asintió con un nudo inesperado en la garganta. Aquel chico no tenía ninguna obligación con Catalina ni vínculo con su familia, y sin embargo, a las 2 de la mañana en un país extraño, seguía allí, dejando pasar una oportunidad por la que lo había dado todo. Cuéntame de ese programa, dijo Ricardo. El de Londres. Alejandro se irguió y un brillo regresó a sus ojos. Young Medical Achievers, un programa internacional para estudiantes de secundaria que quieren estudiar medicina.
Solo eligen a 50 en todo el mundo cada año. Su voz llevaba un orgullo sereno. La entrevista era mañana. Bueno, ya hoy, el programa da beca completa universitaria a los 10 primeros y te lo estás perdiendo por nuestra culpa, dijo Ricardo sin rodeos. Alejandro se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, aunque la decepción era visible. Hay cosas más importantes. Mi abuela también lo diría. Ricardo guardó silencio, girando el vaso de café. La mención de la abuela le recordó lo que el chico había dicho en el avión. Yo cuido de mi abuela, ella depende de mí. Un cuadro radicalmente distinto de lo que él había supuesto sobre aquel adolescente. Mencionaste que cuidas de tu abuela, retomó Ricardo, ahora genuinamente interesado. Tiene varias enfermedades crónicas, respondió Alejandro con naturalidad, sin buscar compasión. EPOC, insuficiencia cardíaca. La artritis va a peor. La cuido desde que mi madre murió hace 3 años. Ahora solo estamos los dos. Ricardo asimiló la información, recalibrando su percepción. Ya no veía a un niño, sino a alguien que había cargado responsabilidades de adulto demasiado pronto. Y tus conocimientos de medicina vienen de cuidarla. Alejandro asintió. Tuve que aprender rápido. En mi barrio no hay buena atención médica. Cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama, empecé a leer todo lo posible. Después de que ella muriera, seguí. Mi abuela dice que tengo aptitud. Ella trabaja duro. Cose a pesar del dolor de manos, solo para que yo pueda seguir estudiando. Por eso este programa es tan importante. Podría abrirme el camino para estudiar medicina con beca completa. El relato sencillo de sus dificultades, sin una queja, conmovía más que cualquier súplica. Frente a Ricardo estaba un joven de apenas 17 años que había enfrentado más adversidades que toda su vida de privilegios. Y aún así se sentaba en la sala de espera, preocupado por la esposa de un desconocido en lugar de su propia oportunidad. No, he sido justo contigo. Soltó Ricardo de pronto, sorprendiéndose. Así mismo, en el avión, yo se detuvo, incapaz de nombrar sus propios prejuicios. Sé lo que vio en mí. Señor, dijo Alejandro en voz baja, sin reproche. Estoy acostumbrado. Aquellas palabras simples quedaron suspendidas entre ambos, una acusación más poderosa que la ira. Antes de que Ricardo respondiera, apareció un médico en la puerta de la sala. Señor Herrera, su esposa pregunta por usted. That's why. Revisó la tablilla. También pregunta por el joven Alejandro. Dice que es el chico que la ayudó en el avión. Los dos se pusieron en pie de inmediato y siguieron al médico por un pasillo enrevesado. Catalina había pasado de urgencias a una habitación privada. Varios monitores marcaban el ritmo cardíaco y los signos vitales de ella y del bebé, con una cadencia tranquilizadora. Estaba pálida sobre las sábanas blancas, pero respiraba con más facilidad, y el tono azulado de sus labios había desaparecido. Sus ojos se iluminaron cuando entraron. «Mísero», dijo con voz débil pero cálida. «Me contaron lo que hiciste. Alejandro, que reconociste lo que pasaba cuando nadie más lo sabía». Alejandro inclinó la cabeza, súbitamente cohibido ante su gratitud. Cualquiera con el mismo conocimiento habría hecho lo mismo. «Señora, pero nadie más tenía ese conocimiento», afirmó Catalina, extendiendo la mano. Tras vacilar un segundo, Alejandro avanzó y la tomó. «El médico dice que sin la intervención a tiempo en el avión, probablemente yo». Se detuvo y posó la otra mano sobre el vientre. «Podríamos haber muerto los dos». Ricardo rodeó la cama y besó la frente de su esposa. «¿Cómo te sientes, amor?» «Mejor. Dicen que el coágulo se está disolviendo con la medicación y el ritmo del bebé se ha estabilizado». Apretó la mano de Alejandro antes de soltarla. «Ricardo me contó que perdiste tu entrevista por nuestra situación». Alejandro se removió, incómodo. «Eso ahora no importa». «Sí importa», afirmó Catalina. Ricardo dijo que aquello podía ser una beca. Todo el futuro del chico. «Habrá otra oportunidad», respondió Alejandro, aunque la ligera tensión en su mandíbula delataba que ni él mismo creía del todo en sus palabras. Ricardo miró a los dos, y en su mente empezaba a formarse una decisión. «Deberías descansar», le dijo a Catalina. «El médico quiere que te quedes bajo observación al menos 2 días. Ya organicé que estemos en un hotel cercano». Luego se volvió hacia Alejandro. «Tú también. La aerolínea está ofreciendo alojamiento a todos los pasajeros mientras preparan el vuelo de reemplazo. Me aseguré de que también tengas una habitación». «Gracias, señor»,
contestó Alejandro. Con la misma cortesía a pesar de las horas compartidas en tensión de vida o muerte, debería llamar a mi abuela, contarle lo que pasó. Se preocupará si no recibe mi llamada desde Londres. Alejandro salió al pasillo para llamar, mientras Ricardo permanecía junto a la cama de su esposa, atrapado en pensamientos desconocidos. En pocas horas, su mundo ordenado se había sacudido por la irrupción de un muchacho que había derribado prejuicios que él nunca había cuestionado. «Es extraordinario», murmuró Catalina, encontrando su mirada, «tan joven, sin embargo, tan firme, piensa, si no hubiera estado en ese vuelo». Dejó la frase inconclusa. Ricardo asintió y le apretó la mano. «Duerme, yo estaré aquí». Cuando Catalina se quedó dormida, Ricardo pensó en privilegios, oportunidades y deuda. No una deuda financiera, eso lo conocía bien, y había construido su vida sobre ello, sino una deuda moral, algo que no podía pagarse con un gracias ni con un cheque generoso. En el pasillo, Alejandro apoyaba la espalda en la pared, el teléfono en la oreja, intentando tranquilizar a su abuela. Los organizadores en Londres fueron comprensivos, pero tajantes. Sin entrevista presencial, su candidatura quedaba retirada. Hablaron de otra oportunidad del año siguiente, pero el límite de edad en 18 significaba que esta era única. Alejandro no dijo nada de eso a su abuela, solo comentó que al menos había podido ayudar a alguien que lo necesitaba. «Hiciste lo correcto, cariño», dijo Isabel Torres, su voz mezclando orgullo con el jadeo débil de sus pulmones enfermos. «Siempre te dije que tu conocimiento era un regalo para compartir». «Lo sé, abuela», contestó Alejandro, con la garganta apretada pero sin dejarlo notar. «Volveré pronto». Al colgar, levantó la vista y encontró a Ricardo Herrera de pie en la puerta de la habitación de Catalina, con una expresión difícil de descifrar. Por un instante se miraron en silencio, millonario y adolescente, unidos por la circunstancia y separados por casi todo lo demás. Ninguno imaginaba que la conversación del día siguiente haría llorar a Ricardo, lo obligaría a enfrentar prejuicios nunca reconocidos y abriría una puerta de redención que no sabía que necesitaba. La mañana en Reykjavik trajo un sol débil que no lograba disipar el frío puro del lugar. Ricardo pasó la mayor parte de la noche en una silla dura junto a la cama de Catalina, dormitando entre las revisiones de las enfermeras y el sonido constante de los monitores. Catalina había mejorado notablemente durante la noche. Los anticoagulantes estaban disolviendo el coágulo. Necesitaría tratamiento continuo durante el embarazo, pero los médicos se mostraban cautelosamente optimistas. El bebé, por suerte, ya no muestra signos de sufrimiento, informó el doctor. «Te ves fatal», bromeó Catalina, probando el desayuno irlandés. «Ve al hotel, dúchate, come algo mejor que lo de la máquina expendedora». Ricardo se acarició la barba incipiente. «No quiero dejarte. Estoy bien. Estamos bien», dijo ella, poniendo la mano sobre su vientre. «Pero necesitas descansar si quieres ayudarme a mí y al bebé». «Y Ricardo, busca a Alejandro antes de que se vaya. Quiero hacer algo por él, algo que tenga sentido. Nos salvó la vida». Ricardo asintió, besó su frente y salió de la habitación. El hospital estaba más animado con el cambio de turno. Voces en islandés se mezclaban con frases en inglés de otros pasajeros atendidos por dolencias menores. Afuera, el aire frío lo despejó un poco mientras esperaba un taxi. El teléfono vibraba con insistencia. La oficina en Londres preguntaba por el estado de Catalina y mencionaba la ceremonia del premio humanitario. Las exigencias de siempre regresaban, pero le parecían distantes, como si las últimas 24 horas hubieran levantado un muro entre él y sus antiguas prioridades. El hotel dispuesto por la aerolínea era sencillo para los estándares de Ricardo, pero limpio y ordenado. Al atravesar el vestíbulo, vio una figura familiar sentada sola en la cafetería, inclinada sobre una taza de café y un cuaderno. Alejandro levantó la cabeza al notar su presencia, cerrando con prisa lo que parecía un diario. «Señor Herrera, ¿cómo está la señora esta mañana?» «Mucho mejor, gracias a ti», respondió Ricardo, señalando la silla libre. «¿Puedo sentarme?» «Por supuesto», contestó Alejandro, enderezándose. Con expresión atenta y educada, Ricardo pidió un café y luego lo miró con toda su atención. A la luz del día, sin la urgencia de la crisis, pudo observarlo con detalle. La ropa de Alejandro era sencilla pero limpia. Su postura recta a pesar del evidente cansancio. Había una dignidad en él que le recordó a su propio padre,
quien trabajaba como conserje de día y estudiaba de noche antes de fundar la pequeña firma de inversiones que Ricardo convirtió en imperio. La aerolínea está organizando vuelos de regreso para todos. Comenzó Ricardo. Deberíamos tener noticias hoy. Ya lo revisé. Hay un vuelo a Nueva York mañana por la mañana. Bien, dijo Ricardo al recibir su café. Tomándose un instante para ordenar sus ideas, Alejandro, quiero hablar contigo sobre compensación. La palabra cayó pesada entre los dos. Alejandro cerró ligeramente los ojos. El cansancio en su rostro hizo que Ricardo entendiera de inmediato su error. No es la palabra correcta. Corrigió rápido. Lo que quiero decir es que mereces algo por lo que hiciste, por la oportunidad que perdiste a causa nuestra... No necesito nada. Señor Herrera, respondió Alejandro con calma. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero no cualquiera podría haberlo hecho, replicó Ricardo. Y eso te costó una oportunidad crucial. Alejandro guardó silencio. Pasando un dedo por el borde de la taza, mi abuela siempre dice, las oportunidades pueden ir y venir, pero hacer lo correcto no es opcional. La frase sencilla, sin dramatismo, evocó en Ricardo recuerdos de su padre, o al menos el reconocimiento de una integridad que la riqueza le había hecho encontrar pocas veces en décadas. Tu abuela es una mujer sabia, dijo en voz baja Ricardo. Quiero conocerla algún día. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Alejandro, pero pronto se recompuso. A ella le gustaría, creo, siempre me dice que debo conocer a más gente y ver más del mundo. Esa también fue parte de la razón por la que me presenté al programa en Londres, en parte por eso, pero sobre todo porque estudiar medicina es caro y nosotros no tenemos dinero. La franqueza de Alejandro resultaba agradable por lo directa que era. Esa beca marcaría la diferencia. Ricardo asintió. En su mente una decisión empezaba a tomar forma. Quiero ayudarte, Alejandro, no como un pago, sino como un reconocimiento a quién eres, a tu capacidad y al tipo de médico en el que puedes convertirte. Por primera vez, la cautela serena de Alejandro mostró una grieta, un destello de esperanza que enseguida contuvo. ¿Es usted muy generoso? Señor Herrera, déjame terminar, dijo Ricardo inclinándose hacia adelante. Tengo contactos en varias facultades de medicina y recursos financieros que pueden asegurar que estudies acorde a tu talento. Considera esto una inversión en un futuro médico. Ese es mi trabajo, invertir en futuros prometedores. Observó a Alejandro asimilar la propuesta con emociones encontradas visibles en su rostro. El orgullo contra la realidad, la dignidad frente a la necesidad. Tómate tiempo para pensarlo, añadió Ricardo. Consúltalo con tu abuela. Esto no es caridad, Alejandro, es un reconocimiento merecido, algo que te has ganado con años de esfuerzo y aptitud. Sacó una tarjeta de visita y la deslizó por la mesa. Mi número privado está al dorso. Decidas lo que decidas, quiero saber de ti. Alejandro tomó la tarjeta con cuidado, la miró y la guardó en el bolsillo. Gracias. Señor Herrera, lo pensaré, vaciló y añadió. Pero hay otra cosa que quisiera pedir, no para mí, sino para mi abuela. Ricardo alzó ligeramente las cejas. ¿Cómo está tu abuela? Necesita una atención médica mejor de la que tiene. Nuestro seguro solo cubre lo básico. Y los especialistas la derivan de un lado a otro porque no aceptan pacientes con Medicaid. La voz de Alejandro seguía tranquila, pero sus manos entrelazadas sobre la mesa delataban su emoción. Si realmente quiere ayudar, eso significaría más para mí que cualquier beca. La petición dejó a Ricardo un instante sorprendido. ¿Qué esperaba? Dinero, contactos para salvarlo de Londres. En cambio, aquel muchacho admirable pedía por la mujer que lo había criado. ¿Lo por sí mismo? Por supuesto, respondió Ricardo al momento. Puedo organizar la mejor atención. Especialistas, un plan de tratamiento, lo que haga falta. Alejandro negó suavemente con la cabeza. No es solo cuestión de dinero o contactos, señor Herrera. Es cómo funciona o no funciona el sistema para personas como mi abuela. Ella no es la única en mi barrio que lucha por conseguir atención básica. Hay una clínica comunitaria que hace lo que puede, pero faltan manos y fondos. Ricardo escuchó a Alejandro hablar con una pasión serena sobre la desigualdad sanitaria en Harlem, ancianos perdidos en el laberinto de los seguros, familias obligadas a elegir entre medicinas y comida. Su mirada combinaba la experiencia personal con una comprensión real del sistema. Mientras Alejandro hablaba,
Ricardo sintió moverse algo dentro de él. El premio humanitario que lo esperaba en Londres de pronto parecía hueco, reconocimiento por donaciones deducibles de impuestos, más que por un cambio real. Delante de él estaba un joven que entendía el significado auténtico de servicio de un modo que su riqueza nunca le había exigido aprender. ¿Qué haría una diferencia de verdad?, preguntó Ricardo cuando Alejandro hizo una pausa. No solo para tu abuela, sino para toda la comunidad. Los ojos de Alejandro se abrieron un poco, sorprendido por el alcance de la pregunta. Siendo sincero, un centro de salud comunitario bien financiado, con especialistas que vivan en la zona o que de verdad se interesen por ella. Gente que vea a los pacientes como personas y no como códigos de seguro. Transporte para mayores y discapacitados. Un programa de apoyo para medicación. Se encogió de hombros, pero eso es la visión grande. Va más allá de lo que pensaba pedir. Quizá no debería quedarse corto, meditó Ricardo. Mi fundación está terminando un centro médico en Ruanda. Es importante, no lo niego, pero nunca pensé en hacer algo similar aquí, en Nueva York. La necesidad existe en ambos lugares, dijo Alejandro con cautela. Que Estados Unidos sea un país rico no significa que todos los estadounidenses lo sean. Esa verdad sencilla golpeó a Ricardo más de lo esperado. ¿Cuántas veces había sobrevolado Harlem camino a JFK sin pensar en las comunidades de abajo? ¿Cuántas veces había donado a programas internacionales ignorando la brecha a pocas millas de su oficina? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje del médico de Catalina pidiéndole volver al hospital para hablar. Se puso de pie, reacio a cerrar una conversación que le abría puertas inesperadas en la mente. Tengo que volver con Catalina. Pero esto no termina aquí. Alejandro, lo que has dicho es importante. Me dejas mucho en qué pensar. Extendió la mano y Alejandro se levantó para estrechársela. Puedes pasar por el hospital esta tarde. Catalina quiere verte antes de que mañana nos vayamos. Con mucho gusto, asintió Alejandro. Dígale a la señora Herrera que me alegra que esté mejor. Al salir del hotel, la cabeza de Ricardo bullía con nuevas posibilidades. El proyecto de Ruanda ya estaba financiado y en marcha, pero quizá había espacio para una iniciativa paralela aquí mismo. En casa, no para reemplazar, sino para complementar, reconociendo que la necesidad está en todas partes. A veces justo donde uno ha aprendido a no mirar. Cuando llegó a la habitación de Catalina, ya había esbozado los primeros trazos de un plan. Uno que podía cambiar no solo la vida de Alejandro o la atención de su abuela, sino la de toda una comunidad. Y tal vez, aunque solo empezaba a intuirlo, también la de Ricardo. Por la tarde, la luz entraba en franjas largas por la ventana del hospital. Ricardo se sentó junto a la cama y le contó a Catalina la conversación con Alejandro. Ella escuchó con atención y sus ojos se iluminaron con cada detalle. Entonces no pidió nada para sí. Se asombró. Solo una mejor atención para su abuela. No solo para ella, corrigió Ricardo. Habló del sistema entero. La clínica comunitaria, el transporte de los mayores, el costo de los medicamentos. Negó con la cabeza, todavía digiriendo su propia reacción. Al escucharlo me di cuenta de lo limitado que ha sido nuestro trabajo filantrópico, bien intencionado, pero distante, completó Catalina. Seguro, Ricardo asintió, reconociendo la verdad. Sus donaciones siempre habían estado muy gestionadas, alineadas con la estrategia empresarial, enfocadas en causas que daban prestigio y conexiones. Incluso el Centro Médico de Ruanda, su proyecto más grande, empezó como una estrategia fiscal antes de que la pasión genuina de Catalina le diera un sentido más profundo. Quiero hacer algo distinto, dijo, tomando su mano, algo más cercano a casa. Algo que Alejandro me hizo ver. Quantam, pidió Catalina, apretándole los dedos. Mientras Ricardo delineaba la idea que tomaba forma una iniciativa integral de salud comunitaria en Harlem, empezando en el barrio de Alejandro, los ojos de Catalina brillaban más que en ningún momento desde la crisis. Perfecto, Ricardo, dijo cuando terminó. No solo para Alejandro y su abuela, también para nosotros, para el bebé. Puso la mano sobre su vientre. Quiero que nuestro hijo crezca entendiendo que el privilegio implica responsabilidad. De verdad, no solo firmar cheques a distancia. Llamaron a la puerta. Alejandro estaba en el umbral, un poco cohibido por el entorno del hospital pese a su evidente dominio de la jerga médica. Alejandro, celebró Catalina. Pasa. El médico dice que voy muy bien. Gracias a ti.
Él entró con un pequeño ramo de la tienda de recuerdos, algo tímido al entregarlo. Quería traer algo. Mi abuela dice que no se visita un hospital con las manos vacías. Es precioso, dijo Catalina con calidez, aceptando las flores. Ipsro hablando de tu abuela. Ricardo me contó lo de esta mañana. Alejandro los miró con cautela. Espero no haberme pasado. Todo lo contrario. Lo interrumpió Ricardo. Poniéndose de pie y cediéndole la silla junto a Catalina, me diste una perspectiva nueva que debí tener hace mucho. Alejandro se sentó despacio y Ricardo permaneció de pie, repentinamente animado por el plan que se perfilaba. Alejandro, ¿qué pensarías de diseñar con nosotros un modelo de iniciativa de salud comunitaria, comenzando en tu barrio y, si funciona, ampliándolo a otras zonas desatendidas de Nueva York? El gesto de Alejandro pasó de cauteloso a perplejo. Señor, ¿cómo dice? La Fundación Herrera tiene recursos para marcar la diferencia, continuó Ricardo. Lo que nos falta es insight, conocimiento del terreno. Eso lo tienes tú, porque vives allí, cuidas a tu abuela allí y ves a diario los huecos del sistema. No termino de entender, dijo Alejandro despacio. Quiere pedirme mi opinión. Más que tu opinión, intervino Catalina, con los ojos tan vivos como los de Ricardo. Queremos colaborar contigo. Necesitamos tu visión. Tú sabes lo que tu comunidad realmente necesita, no lo que los de fuera creemos que necesita. Ricardo observó cómo Alejandro recibía la propuesta inesperada. Su expresión viajó de la sorpresa a la cautela y, finalmente, a un tímido destello de esperanza. Por supuesto, sería un puesto remunerado, añadió Ricardo, compatible con tus estudios, e incluirá una beca completa para medicina, no como un acto de caridad, sino como una inversión en alguien que aportará una perspectiva importante a esta iniciativa y también una atención médica completa para tu abuela, añadió suavemente Catalina. De inmediato, con los mejores especialistas. Todo lo que necesite. Alejandro permaneció inmóvil, con las manos apretadas sobre los muslos. Cuando por fin habló, su voz era serena pero quebrada por la emoción. ¿Por qué harían esto por mí? Ni siquiera me conocen. La pregunta quedó flotando entre ellos, simple pero profunda. Ricardo miró a Catalina y respondió con cuidado. Porque lo que hiciste en el avión no fue solo conocimiento médico, fue mirar más allá de la apariencia y del prejuicio. Fui coraje moral. Dar un paso adelante cuando quedarse callado habría sido mucho más fácil. Se detuvo, sintiendo que entraba en un territorio emocional poco habitual para él. Tuve éxito en los negocios en parte porque puedo juzgar rápido a las personas. Pero en ese avión te juzgué mal. Vi a un chico que no podía aportar nada en una crisis. Me equivoqué. Y ese error casi me cuesta todo lo que realmente valoro. Catalina tomó la mano de Alejandro. Lo que Ricardo intenta decir es que conocerte nos ha hecho replantearnos qué es lo que de verdad importa, qué legado queremos dejar. Este bebé puso su mano sobre el vientre, nacerá con privilegio. Queremos asegurarnos de que ese privilegio sirva para conectar, no para separar. Alejandro miró la mano de Catalina sobre la suya y luego levantó la vista hacia Ricardo, con el rostro más abierto y vulnerable que antes. Mi abuela siempre dice, Dios pone las personas en tu camino por una razón. Sonrió apenas. También dice, cuando te regalan un caballo, mírale la boca y cuenta los dientes. Pero creo que esta vez haría una excepción. La tensión se rompió y los tres rieron con el refrán inesperado. Entonces, ¿aceptas? Preguntó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo por lo nervioso que estaba por la respuesta. Sí, asintió Alejandro con una sonrisa radiante, pero con una condición. Esto no puede girar solo en torno a mí o a mi abuela. La iniciativa debe contar con líderes comunitarios desde el principio y no puede ser un proyecto a corto plazo que desaparezca en cuanto aparezca otra causa más atractiva. ¿De acuerdo?, respondió Ricardo enseguida, una vez más impresionado por la madurez y visión del chico. Redactaremos una propuesta formal con tu participación, compromiso a largo plazo, con liderazgo comunitario, con transparencia en cada decisión. Catalina sonrió mirando a ambos y luego se estremeció un poco al cambiar de posición. Esa punzada les recordó lo frágil de la situación que los había unido. Si Alejandro no hubiera estado en ese vuelo, si no hubiera hablado, si Ricardo no hubiera escuchado, todo habría sido distinto. ¿Hay algo más?, dijo Alejandro, su voz bajando otra vez.
Mi abuela querrá conocerlos antes de que yo dé una respuesta definitiva. Es tradicional en ella. Será un honor, respondió enseguida Catalina. En cuanto me permitan viajar, Ricardo asintió, aunque sintió una extraña ansiedad ante la perspectiva de conocer a la mujer que había criado a aquel joven extraordinario, alguien capaz de ver más allá de las capas de riqueza y estatus para descubrir al hombre imperfecto que había detrás. Era una vulnerabilidad que rara vez se permitía en el mundo controlado y calculado en el que vivía. Mientras la conversación continuaba, el plan iba tomando forma, el que más tarde sería conocido como la Iniciativa de Salud Comunitaria de Harlem. Ricardo observaba a Alejandro, el brillo en su rostro al hablar de su barrio, la inteligencia afilada en sus ideas, la bondad esencial que guiaba cada pensamiento. En aquella habitación de hospital en Reykjavik, con el hielo dibujando formas en las ventanas y la luz del atardecer alargando sombras en el suelo, tuvo lugar una transformación profunda. No era solo un acuerdo o un proyecto filantrópico, era el reconocimiento de la humanidad compartida, más allá de barreras que Ricardo nunca había admitido haber construido. Cuando llegó el momento de despedirse hasta el vuelo del día siguiente, Ricardo se quedó a solas con Alejandro en el pasillo del hospital. Tengo una confesión, dijo Ricardo en voz baja. Cuando viniste a ayudar a Catalina en el avión, no confié en ti. Te juzgué bozándome. Dudó, incapaz de nombrar sus propios prejuicios. En mi apariencia, completó Alejandro con naturalidad, sin reproche. Lo sé, señor Herrera, he vivido con eso toda mi vida. Lo siento, respondió Ricardo simplemente. Una disculpa breve pero sincera. Alejandro lo miró un momento antes de contestar. Mi abuela dice, la ignorancia puede corregirse con conocimiento siempre que uno esté dispuesto a aprender. Sonrió de nuevo. Parece que usted quiere aprender. Ese perdón sencillo, sin adornos, provocó inesperadamente un nudo en la garganta de Ricardo. Extendió la mano y, cuando Alejandro la estrechó, lo atrajo a un abrazo breve y torpe. Gracias, dijo Ricardo, apartándose después con una tos incómoda, avergonzado de su propia emoción, no solo por Catalina y el bebé, sino por haberme abierto los ojos. Alejandro asintió, los ojos también húmedos. Nos vemos mañana. Señor Herrera. Ricardo lo observó alejarse por el pasillo aséptico, sintiendo una certeza poco común en su vida fuera de los negocios. El encuentro fortuito en aquel vuelo transatlántico no era un final, sino un comienzo, el comienzo de una historia que seguiría desarrollándose mucho después de regresar a Nueva York, una historia que cambiaría no solo la comunidad de Alejandro, sino también al propio Ricardo, en formas que apenas empezaba a comprender. Si esta historia de conexión inesperada que supera barreras sociales te conmovió, suscríbete al canal y deja tu comentario abajo. Nos encantaría saber desde dónde nos sigues y qué parte te tocó más el corazón. 2 semanas después, el reluciente Bentley negro de Ricardo Herrera avanzaba despacio por las calles de Harlem, atrayendo miradas curiosas de vecinos, poco acostumbrados al lujo en su barrio. En el asiento trasero, Catalina iba junto a su esposo. Su embarazo ya era evidente al entrar en el 3er trimestre. La crisis médica en Islandia ahora parecía un sueño lejano. Aunque cada inyección diaria de anticoagulante le recordaba a Catalina lo cerca que habían estado de la tragedia. ¿Estás nervioso?, preguntó, notando una tensión inusual en su marido, Ricardo Herrera, capaz de negociar acuerdos multimillonarios sin sudar. Jugueteaba ese día con sus gemelos como un estudiante antes de un examen. Un poco, admitió. Siento que esto es importante, quiero dejar una buena impresión. Catalina le puso la mano encima. Solo sé tú mismo. El hombre real, ya sabes, no el CEO de Herrera Financial Group. El coche se detuvo frente a un edificio modesto, con un cartel de ascensor fuera de servicio en la entrada. Ricardo miró la fachada envejecida y, casi sin querer, la comparó con su ático de Manhattan. La distancia era abrumadora, una capa de realidad que nunca había enfrentado de cerca. Alejandro los esperaba en la puerta, con una sonrisa auténtica cuando bajaron del coche. Se veía distinto en su territorio, más suelto, natural, con vaqueros y una sudadera de Howard University ya gastada, claramente heredada de alguien mayor. Quizás su difunta madre. Bienvenidos a mi barrio, dijo, ofreciendo la mano para ayudar a Catalina a bajar. Mi abuela está emocionadísima. Pero avisó, cocinó como para 20. Subieron 5 pisos por las escaleras hasta el apartamento de los Torres. Ricardo insistió en cargar las cestas de obsequios, aunque Alejandro protestó una y otra vez.
La vida cotidiana de Alejandro se hacía visible en el trayecto, un edificio con el ascensor averiado desde hacía meses, atrapando prácticamente en casa residentes con discapacidad como Isabel Torres. No sale desde hace casi 3 semanas, explicó Alejandro en voz baja cuando se detuvieron para que Catalina tomara aire en el rellano del 4º piso. El tanque de oxígeno pesa demasiado para que ella lo baje sola. Y yo estoy entre la escuela y el trabajo. Ricardo tomó nota mental. Había que incluir la infraestructura de vivienda en el alcance de la iniciativa de salud comunitaria. ¿De qué sirve la atención médica si el paciente no puede salir de casa? La puerta se abrió antes de que tocaran. Isabel Torres aguardaba con porte solemne. Respiraba con una cánula conectada a un tanque portátil, pero vestía impecable como para ir a misa. Vestido floreado, planchado y cabello plateado peinado con esmero. Así que ustedes son los del avión, dijo Alejandro con voz cálida, aunque escrutador al mirar a los Herrera. Pasen, pasen. No se queden en la puerta y dejen escapar el calor. El apartamento era pequeño pero ordenado, la madera antigua bruñida, las paredes cubiertas de fotos familiares, una Isabel joven con la que sin duda era la madre de Alejandro. Alejandro a distintas edades, del niño con dientes separados al adolescente, serio, de ahora. El aroma a comida lo llenaba todo. Pan de maíz, verduras y algo dulce hirviendo en la cocina. Gracias por recibirnos, dijo Ricardo con formalidad, sorprendido de sentirse un poco intimidado por la mirada aguda de la anciana. Trajimos unos obsequios, señaló las cestas. Augutorpi, déjenlos y siéntense, indicó Isabel hacia el sofá. Los regalos después. Primero quiero mirar bien a las personas a las que mi nieto salvó. La franqueza quedó suavizada por el orgullo que dirigía a Alejandro, que ayudaba a Catalina a acomodarse en el sillón más cómodo. Una vez instalados en la sala, Isabel se fijó especialmente en Catalina. Se ve mucho mejor de lo que Alejandro describió en el avión. Ya tiene color en las mejillas. ¿Cómo va el bebé? Fuerte, respondió Catalina, reconfortada por la sinceridad de la mujer. Los médicos dicen que no hay secuelas del incidente. Estamos inmensamente agradecidos con Alejandro. Si no hubiera detectado lo que pasaba, Dios pone el conocimiento donde hace falta, zanjó Isabel. Desde que empezó a caminar le digo que su mente es un regalo para servir. Entonces clavó la mirada en Ricardo. ¿Y usted, señor millonario? Alejandro me contó que piensa hacer un programa de salud para este barrio. Ricardo, desconcertado por el apelativo directo, tropezó con el discurso que había preparado. Sí, bueno, nuestra Fundación Herrera quiere construir una iniciativa integral de salud comunitaria, empezando aquí como proyecto piloto. La perspectiva de Alejandro ha sido clave para entender las necesidades reales. Oye, lo interrumpió Isabel, poco impresionada con el lenguaje corporativo. ¿Y por qué aquí? Nueva York tiene muchos barrios pobres. ¿Por qué? De pronto, Harlem lo emporta. La pregunta cortó cualquier retórica y obligó a Ricardo a ser honesto. Miró a Alejandro, que observaba en silencio, y luego a Catalina, que asintió con un gesto de ánimo, porque Alejandro me hizo ver lo que yo elegía no ver. Confesó Ricardo, abandonando el discurso. He vivido en Nueva York toda mi vida. He hecho mi fortuna aquí, pero actué como si barrios como este no existieran, salvo cuando aparecían como cifras en informes de filantropía. Su nieto no solo salvó a mi esposa y a mi hijo, señora Torres, también me obligó a cuestionar cosas que nunca me atreví a preguntar. Isabel lo sostuvo con la mirada. Inescrutable. De pronto soltó una carcajada sonora que disipó la severidad. Bien, por fin oigo honestidad. Con la honestidad sí puedo trabajar. Se volvió hacia Alejandro. Puede que este no sea tan malo como la mayoría de los ricos. A lo mejor hasta aprende algo. El ambiente se alivianó al instante. Alejandro sonrió, y Catalina también. Ricardo sintió que había superado un examen importante sin entender del todo los criterios. Ahora bien, continuó Isabel, con voz firme, antes de comer, quiero saber exactamente qué piensan hacer. Sin hierga corporativa. En palabras simples, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo? ¿Y cómo me aseguran que el proyecto no desaparecerá cuando encuentren otra causa atractiva? Durante la hora siguiente, ya en la mesa pequeña desbordada de comida para más de 4, Ricardo expuso el plan en gestación para la iniciativa de salud comunitaria bajo la ráfaga de preguntas de Isabel. Se despojó de la coraza empresarial y la conversación aterrizó en lo concreto: transporte para mayores y personas con discapacidad, reforma de la clínica comunitaria con médicos formados en competencia cultural,
programa de apoyo a medicamentos, atención preventiva a domicilio. ¿Y Alejandro cómo participará?, preguntó Isabel, sirviendo otro trozo de pastel de batata a Catalina pese a sus tímidas negativas. De la manera que él quiera, respondió Ricardo con sinceridad. Su perspectiva es invaluable. Le hemos propuesto un rol formal de asesor, remunerado, compatible con sus estudios, que conduzca a una beca completa de medicina. Isabel asintió lentamente. ¿Y cuáles son las condiciones? Siempre hay condiciones. No hay condiciones, señora Torres, intervino suavemente Catalina. Lo que Alejandro hizo por nosotros no tiene precio. Esto no es un pago, es el reconocimiento de sus capacidades y de su carácter excepcional, talentos que quizás nunca habrían recibido el apoyo merecido en un sistema. Vaciló un instante y luego continuó con firmeza. Un sistema que con demasiada frecuencia ignora a los jóvenes que se parecen a su nieto. Isabel miró largamente a Catalina y luego volvió la vista hacia Alejandro. ¿Y tú qué piensas? Cariño, estos son los del avión. ¿Confías en ellos? Alejandro, que había permanecido bastante callado durante la discusión, meditó antes de responder. Sí, abuela, creo que son sinceros con lo que dicen. Sonrió apenas, y si no lo fueran, sé que tú se los harías saber enseguida. La carcajada profunda y grave de Isabel llenó la sala. Así es. Luego miró de nuevo al matrimonio Herrera, el rostro volviéndose serio. Mi nieto es especial. No solo inteligente, Dios sabe que esa mente suya ha trabajado el doble desde que era pequeño, sino bueno. Esa bondad es rara en este mundo. Lo que vayan a hacer, más les vale estar a la altura. Lo entendemos, respondió Ricardo con sencillez. Por eso queremos la participación de Alejandro desde el principio. Esto no se trata de ricos imponiendo soluciones. Se trata de apoyar lo que la comunidad realmente necesita. Isabel asintió, pareciendo satisfecha. Está bien. Ahora háblenme de ese médico tan elegante que me traerán la semana próxima para mis pulmones. Alejandro dice que es un especialista de su mundo. Mientras la conversación se trasladaba a las necesidades inmediatas de Isabel, Ricardo observaba el pequeño apartamento con nuevos ojos. Los muebles antiguos bien cuidados, los equipos médicos ordenados con esmero, los libros de texto de medicina gastados en la mesa, todo irradiaba dignidad mantenida en medio de la dificultad. Y una prioridad clara, el futuro de Alejandro por encima de la comodidad presente. Después, Alejandro los llevó a dar un paseo por el vecindario, señaló la clínica comunitaria, con falta de personal y sala de espera siempre saturada, la farmacia rara vez abastecida de medicamentos especializados, la única tienda de comestibles con pocos productos y precios altos. La comprensión de Ricardo se profundizaba, ya no era filantropía abstracta. Eran personas reales en una comunidad olvidada durante generaciones. En una esquina, mientras Alejandro saludaba a cada vecino por su nombre y explicaba simplemente: son amigos en un proyecto en el que estoy trabajando, Ricardo se sorprendió imaginando cómo habría sido su vida si hubiera nacido allí en lugar de en un suburbio acomodado. ¿Cuántos jóvenes con potencial como Alejandro nunca tendrían oportunidad de desarrollarse? ¿Cuántas mujeres como Isabel lucharían cada día con un sistema diseñado para excluirlas? Al despedirse, Isabel apartó a Ricardo mientras Alejandro ayudaba a Catalina a bajar las escaleras estrechas. Señor Herrera, dijo en voz baja pero firme, lo he observado hoy. ¿Cómo mira las cosas? ¿Cómo escucha? Ricardo esperó, sin saber hacia dónde iba. Mi nieto salvó a su esposa porque sabe cosas que la mayoría de los chicos de su edad no saben. Lo sabe porque la vida lo obligó a aprender. Su infancia no tuvo espacio para la inocencia. Sus ojos lo taladraron. Cuando trabaje con usted en este proyecto, asegúrese de aprender de él. Aprender, ¿verdad? No solo usar sus ideas para sentirse mejor con su privilegio. Las palabras lo sacudieron, pero Ricardo se descubrió asintiendo con convicción. Lo haré, señora Torres. Se lo prometo. Bien. Ella le dio una palmadita y su dureza se suavizó. Ahora vaya a cuidar a su esposa y a su hijo. Y dígale a Catalina que la espero aquí para comer más pastelito cuando nazca el bebé. El Bentley se alejó de la acera mientras Alejandro y su abuela saludaban desde el umbral. Ricardo tomó la mano de Catalina. ¿En qué piensas?, preguntó ella, notando su mirada perdida. Pienso que casi nunca los habríamos conocido, murmuró Ricardo. Si no hubieras tenido ese coágulo, si Alejandro no hubiera estado en ese vuelo, si yo no lo hubiera escuchado, nuestros mundos habrían seguido paralelos.
sin cruzarse jamás. Catalina sintió, comprendiendo el peso de sus palabras. ¿Y cuántos Alejandros más hay afuera a los que nunca conoceremos? ¿Cuántas Isabeles? La pregunta flotó entre ellos mientras el coche cruzaba Harlem hacia la frontera invisible que lo separaba del Manhattan opulento. Lo que Alejandro pidió, dijo Ricardo tras un largo silencio, no fue solo atención médica para su abuela. Fue el reconocimiento de su dignidad, de su potencial y del valor de toda esta comunidad. Su voz se quebró. Todo lo que yo habría pasado por alto de no haber ocurrido aquella crisis. Catalina apretó su mano. Entonces debemos asegurarnos de que la iniciativa refleje esa comprensión, no solo dinero, sino verdadera colaboración. No solo para Alejandro y Isabel, sino para todos los que ellos representan. Al doblar hacia la Quinta Avenida, el contraste entre los edificios viejos de Harlem y el lujo brillante del Upper East Side se volvió evidente, pero por primera vez, Ricardo no solo vio la división, sino también la conexión, la humanidad compartida que la riqueza le había hecho olvidar, y que aquel encuentro fortuito a 35,000 pies lo obligó a recordar. 6 meses después, con las hojas amarillas cubriendo Central Park, la iniciativa de salud comunitaria de Harlem abrió oficialmente en un edificio que antes era un centro comunitario abandonado. En la placa inaugural, bajo la dedicatoria formal de la fundación, había una cita sencilla: Dios pone el conocimiento donde se necesita. Isabel Torres, Densho. Los vecinos encontraban no solo atención médica, sino dignidad, doctores que se parecían a ellos, personal que hablaba su idioma, un sistema diseñado para apoyar y no para excluir. En una oficina adornada con libros de medicina y la carta de admisión al programa premédico de Columbia enmarcada, Alejandro Torres pasaba las tardes después de clase conectando al personal de salud con las necesidades reales de la comunidad. Su liderazgo natural florecía, nutrido por mentores que valoraban su perspectiva única como un activo, no como una rareza. Y en una habitación privada en el otro extremo de la ciudad, Catalina Herrera sostenía a su hija recién nacida en brazos, Isabel Elizabeth Herrera, llamada así por 2 mujeres fuertes que habían marcado su vida antes de nacer. A su lado, Ricardo estaba con Alejandro y Isabel, a quien un coche de la familia Herrera había llevado para conocer a la niña que llevaba su nombre. Tiene buenos pulmones, comentó Isabel cuando el llanto llenó la sala. Ya está fuerte. Igual que su padrino, dijo Catalina, sonriendo a Alejandro, que parecía orgulloso y emocionado al aceptar el papel que le ofrecieron, cuando Isabel sostuvo al bebé con destreza, pese al oxígeno, y le susurró con ternura. Ricardo retrocedió para contemplar la escena, una familia inesperada unida por la crisis y la conexión, construyendo un puente entre mundos que nunca debieron estar separados. En ese instante, al ver a Alejandro inclinarse para escuchar a su abuela hablarle a la pequeña, Ricardo sintió todo el peso del cambio que había comenzado en aquel vuelo. El chico que había salvado a su esposa y a su hija también le había dado algo igual de valioso, la oportunidad de redimirse, de convertirse en el hombre que siempre dijo ser, pero que hasta entonces nunca había sido. Lo que Alejandro pidió a cambio de su acto heroico no fue dinero, ni contactos, ni beneficios personales. Fue el reconocimiento de una humanidad compartida, que la riqueza y el privilegio habían borrado de la mirada de Ricardo. Ese fue el pedido que lo hizo llorar. Lágrimas de vergüenza, de gratitud y, finalmente, de esperanza por un mundo más conectado que ahora estaban construyendo juntos. Relación por relación, gracias por acompañarnos en esta historia poderosa de conexión que supera las barreras. Si te conmovió lo que acabas de escuchar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo muchas vidas de millonarios, historias que tocan el corazón, no solo sobre dinero, sino sobre dignidad y humanidad. Cuéntanos desde dónde nos sigues, porque cada comentario es parte de este viaje de vidas de millonarios. Cuando te suscribes, das fuerza para que más vidas de millonarios puedan ser contadas, inspirando audiencias en todo el mundo. Y quédate hasta el final, porque allí encontrarás más vidas de millonarios, esperándote para descubrir